Bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche. En un par de minutos estaremos dando comienzo con la meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios, no te la pierdas. Yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Bendiciones, hermanos. En un par de minutos estaremos dando comienzo con la meditación de la palabra de Dios. No te la pierdas. Aleluya, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos en esta noche a escuchar una vez más de la 48 a popa. Sean bienvenidos, mis hermanos. Les agradezco por este tiempo que se toman para escuchar de la palabra, no para escucharme a mí, sino para abrirle la puerta de sus vidas a Dios y saber qué es lo que Él quiere decirle a su vida en esta noche. Así que sean bienvenidos, que el Señor les bendiga abundantemente allí donde se encuentren y a sus familias de igual manera. Vamos a comenzar en esta noche, hermanos, orando, pidiéndole al Señor que sea Él trayendo palabra a nuestra vida, que no sean mis palabras, sino palabras de Jehová, a fin de que podamos ser edificados mediante Él y para Él. Gracias te damos, oh Padre bendito, por tu maravillosa palabra, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte cada día más y más, Señor. Gracias por todo cuanto haces en nuestra vida, Padre, porque tu mano poderosa se deja ver en cada una de las cosas, Señor, que nos rodean. Tú estás ahí presente y así lo creemos, Señor. Gracias te damos en esta noche por la oportunidad de llevar la palabra hasta cada uno de los hogares de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Prepara sus corazones, Padre, para que puedan recibir la palabra, para que esta semilla quede sembrada en ellos en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. Gracias te y lo reconocemos. Sabemos también que te necesitamos y que necesitamos que estés, Padre, en nuestra vida en cada momento, porque nosotros no tenemos fuerza, Padre. Toda nuestra fuerza proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a vivir para ti y solo para ti, mi Señor. Bendice a mis hermanos que han de estar hoy escuchando este mensaje, y si alguien me escucha que aún no tiene a Cristo Jesús en su vida, que no le cierre la puerta de su vida al Señor, sino que esté pendiente de lo que la palabra quiere hablarle en esta noche. Gracias te damos, Señor, en tus manos estamos, en el nombre maravilloso de Jesús, según tu santa voluntad. Amén. Aleluya, mis hermanos. Gracias nuevamente por este tiempo que se toman para escuchar, no a mí, sino a la palabra de Dios. Así que espero que ya se encuentren listos con su Biblia a la mano y no acumulando polvo en un rincón de su casa o perdida o donde sea que la tengas, sino que esté allí contigo para que me puedas acompañar a través de las lecturas que vamos a estar desarrollando en esta noche. Y como habrás podido leer, el título de la meditación de esta noche es Jesús,
causa de división. Y tú me podrías decir, ¿cómo que causa de división? ¿Se equivocó en ponerle así al tema? ¿Qué me quiere decir? ¿Será una palabra chueca la que me quiere hablar en esta noche? No, mi hermano, acompáñame a lo que dice la palabra del Señor en Mateo 10, versículo 30. Mateo 10, versículo 30. Y como tú podrás ver, esta lectura se titula Jesús causa de división en la Biblia, para que veas que no son palabra mía, sino palabra de Dios. Y dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No penséis, dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Es la palabra del Señor. Muchas veces nosotros pudiéramos pensar, es que la palabra de Dios se contradice, porque muchas veces se nos ha predicado de que Jesús es nuestra paz, que solo en Él podemos encontrar paz, consuelo, felicidad y gozo. Pero ¿cómo es que en otras porciones de la Biblia Jesús dice que Él no ha venido a traer paz sino espada? La palabra se contradice, podrías pensar, pero no es así. Eso podríamos pensar cuando no nos tomamos el tiempo de meditar y de reflexionar lo que la palabra de Dios quiere decir. Y es ahí tiempo para saber lo que Dios quiere decir, para meditar en su palabra. Entonces cualquier versículo que tú leas, ya vas a creer que la palabra se contradice. Y no se trata que se contradiga, se trata de que nosotros, en nuestro entendimiento, que es tan corto, tan pequeño comparado a la sabiduría de Dios, es que nosotros somos los que no entendemos. No es que Él se equivoque, es que nuestro pensamiento es demasiado limitado comparado al pensamiento de Dios. Dice la Escritura que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dices Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, mi hermano, nunca vayas a permitir que pensamientos invadan a tu mente, pensamientos que digan Dios se equivoca, la palabra se equivoca, porque el hecho de que tú no la entiendas no quiere decir que Dios esté mal. Es ahí donde nosotros debemos orarle a nuestro Padre para pedirle que sea Él abriendo nuestro entendimiento a fin de que podamos conocer qué es lo que Él nos quiere decir. Pues bien, la Escritura dice que no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Tú podrías pensar, ¿cómo podríamos decir que Jesucristo no va a traer paz? Si claramente nosotros sabemos que el propósito de Jesucristo es reconciliar a Dios
con el hombre, porque nosotros sabemos que cuando nos encontramos lejos de Dios, enemigos somos de Él. Mas Jesucristo ha venido a reconciliarnos con Él para que seamos hechos hijos de Dios y no tan solamente criaturas. Pues bien, déjate explico brevemente por qué Jesucristo dijo estas palabras. ¿Por qué Jesucristo dijo que no he venido a traer paz? Lo que sucede es que Jesucristo conocía los pensamientos de los fariseos, de las personas que se encontraban en ese lugar. Si no, acompáñame a lo que dice la escritura en Juan 2, versículo 24 y 25. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo no necesitaba que los fariseos le dijeran lo que estaban pensando. Ya Jesús lo sabía todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Él es Dios. Y como Dios que Él es, Él es omnisciente y Él conoce todas las cosas. No necesitaba que esa gente le dijera lo que pensaba. Ya Él sabía todo. Así como Él sabe lo que tú y yo pensamos, tú podrías tratar de esconderte de Dios, pero Él ya conoce lo que pensaste. Él ya sabe si codiciaste los bienes de alguien más, si codiciaste a otra persona, a la mujer de tu prójimo, a otro hombre. Dios ya sabe todas esas cosas. No podemos ocultarle nada a Él, porque no podemos escondernos de Dios Todopoderoso. Pues bien, Jesucristo sabía lo que estos fariseos pensaban, y como Él sabía lo que ellos pensaban, entonces Jesús declaró diciendo: yo no he venido a traer paz. ¿Por qué? Porque estas personas allá en Israel, estos judíos, estaban esperando a un Mesías que los viniera a libertar del yugo de sus enemigos, que los viniera a libertar de todo de lo que se encontraban. Mas ellos vieron que Jesucristo no llegó a hacer esas cosas que ellos esperaban. Ellos querían que ese Mesías viniera a resolverles todos los problemas que ellos tenían, un libertador, un salvador de la paz, donde ya no hubiera problemas, donde no hubiera hambre ni nada más. Ese es el Mesías a los que los judíos esperaban, y Jesús conocía esos pensamientos. Por lo tanto, Jesús les dijo: yo no vengo a traer paz, yo no soy ese al que ustedes están esperando, porque ustedes están esperando al falso Mesías. Y hasta hoy en día, nosotros cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, podemos ver que allá en Israel todavía están esperando al Mesías, porque cuando Jesucristo vino no lo reconocieron como Mesías, porque ellos esperaban a alguien diferente, un libertador que se viniera a sentar al trono y echara a los romanos y les dijera: ya no sigan tratándolos así a ellos. Eso era lo que estas personas esperaban, mas Jesucristo no venía a eso. Y acá hay algo muy importante. Incluso hoy en día las personas se ponen a orarle a Dios que por la paz mundial, que Señor, dale la paz a todo el mundo, a todos los países, a todas las personas. Pero te voy a decir algo, eso es antibíblico. No es bíblico orarle a Dios por paz mundial. ¿Por qué te digo esto? Porque la misma Escritura ha dicho que no va a haber paz, sino al
contrario, las cosas van a ir cada vez peor, van a ir de mal en peor, como dice el dicho que ya conocemos, como hoy en día que estamos viviendo con esta enfermedad y las personas están esperando que una vacuna, que una solución para que la vida vuelva a ser como lo era antes. ¿Para qué? Para seguir viviendo en libertinaje, para seguir haciendo las cosas que antes hacías. La Biblia dice que las cosas van a ir peor. Y va a venir a arreglar las cosas. La palabra del Señor dice todo lo contrario. Así que no te preocupes por lo que está pasando hoy en día y no pongas tu confianza en una supuesta solución que te pueda dar el gobierno o tantas personas. Tu confianza debe estar puesta en Dios y solo en Él. No importa quién sea tu gobernante. Tú debes estar con tu mirada puesta solo en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mi auxilio, mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es donde debe estar puesta nuestra confianza. Así que vivía creyendo en alguien que le iba a resolver todos los problemas. ¿Y sabes quién va a venir a hacer eso? El anticristo. Él es el que va a venir y va a firmar un pacto donde les va a dar una supuesta paz a este pueblo de Israel, y ellos van a estar contentos y felices que por fin vino su Mesías tan anhelado. Pero nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor, que ese acuerdo de paz va a ser solo una mentira, porque al cabo de cierto tiempo este anticristo, este falso Mesías los va a atacar, les va a ir muy mal, y entonces esta gente se va a dar cuenta realmente lo que hicieron, si es que aún no quieren vivir ciegos, cegados de todo en cuanto han creído que no ha sido verdadero. Y entonces, como ellos vieron que Jesucristo no vino a levantarse contra Roma, sino que vino a hacer otras cosas, entonces ellos no lo aceptaron y a él lo tacharon como falso Mesías. Y Jesús conocía todos esos pensamientos, por lo cual dijo: yo no soy ese a los que ustedes esperan. Porque si ustedes realmente me hubieran estado esperando a mí, al verdadero Mesías, nos dice la palabra del Señor, entonces me hubieran aceptado. Recuerda lo que pasó con Juan el Bautista, cuando dice de que vino el Señor Jesucristo a que Juan lo bautizara. Juan, al solo lo vio, supo quién era Jesucristo. Le dio esa revelación de quién era. ¿Por qué? Porque él en su espíritu estaba esperando al verdadero Mesías, y él lo discernió. Al solo vio a Jesucristo, supo quién era él, porque él era su Mesías. Pero estos judíos que buscaban matarlo, lo apedreaban y que tanto lo acechaban, sino que hubieran reaccionado como lo hizo Juan, del momento, saber quién era él, sin necesidad que nadie se los dijera. Mas ellos estaban esperando a un falso, que es al que todavía están esperando. Entonces Jesucristo les declaró: yo no soy ese el que ustedes esperan, y es que yo no les he venido a traer paz, yo no he venido a resolverles sus problemas, porque recuerda, mi hermano, a lo que Dios
Dios le importa, lo que a Jesucristo le interesa en tu vida es tu área espiritual, la paz que tú tengas con Dios, que tú seas reconciliado con Dios y no más su enemigo, no una paz que te venga a resolver todos tus problemas económicos, todos tus problemas que te rodean de salud, de enfermedad. La paz que Dios quiere traer para tu vida es en Cristo Jesús, en que no te encuentres alejado de Él. No es la paz que ese pueblo estaba esperando. Entonces, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Cuál es la espada? La espada representa la justicia. Entonces Jesucristo está diciendo en otras palabras, yo he venido a traer justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia representa dos cosas. La espada representa dos cosas. La primera, que es la justicia, y la segunda, la palabra. Entonces, cuando dice que viene a traer espada, te está trayendo justicia y la palabra. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como espada de doble filo. ¿Quién? La palabra de Dios es como espada de doble discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Jesucristo declaró que Él ha venido a traer espada, Él ha venido a traer justicia, ha venido a traer la palabra, porque recuerda que la palabra es la que nos juzga. La palabra es la que te va a dar la salvación o la condena. Depende de lo que tú escojas para tu vida. Y es que Jesucristo vino a decirte que solo hay dos caminos: el camino de la salvación, que es vida eterna en Cristo Jesús, o el camino de la perdición, que es condena. Una condena donde no creas tú de que solo va a estar ahí cierto tiempo el alma, ahí va a estar por siempre, y es ahí donde va a venir el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Y es a eso a lo que ha venido Jesucristo, no a traer paz a la tierra, dice, porque ya sabemos que este mundo no va a tener paz, sino hasta que venga a tu vida. Examínate en esta noche si en verdad ya le entregaste tu vida a Dios o si todavía no lo has hecho, porque llegará un día donde la palabra te va a juzgar, que si aceptaste a Jesucristo o si decidiste rechazarlo. Y ya en ese momento, déjame decirte que lamentablemente va a ser demasiado tarde. Ya no vas a decir como muchos te han dado a creer, falsas enseñanzas, falsas doctrinas de que pórtate bien y no pasa nada. Y es que si fuera así, entonces ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo? Entonces Dios Cristo vino a morir por tus pecados y los míos. ¿Para qué? Para que solo por Él y mediante Él puedas encontrar salvación. No porque te portaste bien, no porque donaste mucho dinero a los lugares necesitados, no porque alimentaste a muchos, no porque sanaste a muchos, sino por haber aceptado a Jesucristo en tu vida, porque viviste para Él y solo para Él. Entonces, cuando Jesucristo
No te confundas, que digas de que Jesús viene a causar problemas, de que Jesús viene a hacer enemistades, de que tú te pelees con que no le hables al otro. No se está refiriendo a eso la palabra. Es necesario que comprendamos qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y es que mira lo que continúa diciendo la palabra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Se da esto. No es que Jesucristo quiera venir a dividir la familia, a que estén peleados, enemistados, a que estén discutiendo todo el tiempo. Te voy a decir a qué se refiere que Jesús es causa de división. ¿Te imaginas cuando viene una persona y acepta a Jesús en su vida como su único Señor y Salvador personal y viene a vivir para Él? Sabemos que Jesucristo es la luz del mundo porque la palabra así lo dice. Ahora esta persona que ha aceptado a Jesucristo viene a vivir en la luz, ¿ok? Entonces, si alguien de tu familia, hay un miembro de tu familia, ¿qué crees tú que va a pasar en ese momento? Va a haber una división. No porque Jesús quiera dividir. Es que la palabra del Señor es muy clara cuando dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando hay cierto grupo de amigos o cierta familia que no tienen a Jesucristo en su vida, es decir, que viven en tinieblas, no va a haber problema entre ellos porque andan en el mismo sentir, el mismo pensar, cometiendo quizás los mismos pecados, amistades con las mismas borracheras, los mismos vicios, alcoholismo, fumar, tantas cosas, andan haciendo cosas malas contrarias a la palabra de Dios. Pero si viene uno de esos amigos en ese grupo y acepta a Cristo Jesús, y es que venir al camino de Cristo Jesús trae una consecuencia para nuestra vida, que es apartarnos del pecado, y es necesario que nosotros tengamos presente eso en nuestra vida, porque no podemos venir ante Dios arrepentidos de lo que hemos hecho, pero seguir viviendo en lo mismo. O sea que si tú vivías rodeado de malas amistades, ya no tienes que seguir haciendo lo mismo que hacías con ellos. Y es ahí donde viene esta división de la cual te habla la palabra, que por haber aceptado a Jesucristo en tu vida, van a haber personas que ya no te van a querer cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ya no compartes lo mismo que hacías antes con ellos. Ya no te vas de fiestas, ya no te vas de borracheras. Allí entra la división, porque recuerda, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lastimosamente podemos ver esto incluso en la misma familia, y la palabra del Señor lo dice aquí claramente. Dice en el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? No es que Dios te ponga de enemigo allí a tu familia. No es que Dios quiera que estén de enemistados. Se trata de que cuando te dice que los enemigos serán los mismos de tu casa, porque lastimosamente y en muchos casos tu misma familia puede que te rechace por haber aceptado a Jesucristo en tu vida. Quizá ellos tienen creencias diferentes a las tuyas, y un día tú vienes y les dices: mamá, papá, hermanos, recibí a Jesucristo en mi vida. Y ellos, que tienen sus raíces muy profundas en sus creencias, te van a rechazar, porque ya no vas a estar pensando lo mismo que ellos. Te van a tratar mal, puede que hasta te insulten y te digan cosas que te vayan a ofender, te vayan a lastimar, palabras que te aseguro nunca las vas a olvidar. Vez,
que alguien te rechace, la próxima vez que haya una división en tu vida por una persona que va contrario a lo que la palabra de Dios enseña, no te sientas mal, siéntete dichoso y afortunado porque estás viviendo como la palabra del Señor lo manda. Recuerda, nosotros no estamos acá para agradar a los hombres, sino para agradar únicamente a Dios. Que si tu mamá, tu papá están en contra, o tus hijos o en tu trabajo están en contra de que tú aceptes a Jesucristo y nadie más que a Él como tu Señor y Salvador, no te sientas mal por ese rechazo. Por haber venido a Cristo, gózate, porque no te están rechazando porque has hecho otras cosas indebidas, sino por el camino del Señor. Porque mira lo que dice el siguiente versículo: el que haya su vida la perderá. ¿Quiénes son estos? Los que están velando solo por sí mismos, los que están velando por qué dicen los demás, porque me acepten mis amigos, porque me acepte mi familia, mis hermanos. Esos van a perder su vida. ¿Por qué? Porque no se la entregaron a Dios, se la entregaron a esas personas, a esas falsas creencias. Y luego continúan: y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Aleluya. Como muchas personas que nosotros podemos ver, hermanos en Cristo Jesús, que están siendo apedreados, que les están cortando. Y si han muerto en esas situaciones, dice la palabra, ellos hallarán vida. ¿Cuál vida? Vida eterna, por no haber rechazado a Jesucristo. Así que la próxima vez, te lo repito, que alguien te trate mal, que alguien te insulte, te abofetee por creer en Cristo Jesús, recuerda a aquellas personas que están perdiendo su vida a causa del evangelio. Así que tú no te dejes guiar por simples palabras de los demás, sino al contrario, ora para que seas fortalecido ante esas situaciones. Ora por esas personas para que también vengan al camino en Cristo. Sean fortalecidos para que se mantengan firmes hasta el final y no rechacen la palabra de Dios. Dice la escritura que y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cuál es la cruz la cual la palabra del Señor te llama que la tomes y lo sigas? ¿Cuál crees tú? Son todas las situaciones que te rodean. ¿Cuál es la cruz que estás trayendo tú en esta noche? ¿Acaso es un problema de trabajo? ¿Es economía, falta de alimento, de vestuario, de un hogar, problemas en la familia? ¿Cuál es tu cruz? Dios te dice, toma esa cruz y sígueme. ¿Para qué? Para que la pongas en sus pies, para que la pongas en Él, en sus manos, y le digas, sé tú obrando en mi vida. Pero aquel que no toma su cruz y no sigue a Dios no es digno de Él. ¿Quién es este? Aquel que vive solo en esos sus problemas y solo pone excusas para no venir al Señor. Ese no es digno de Él porque le dio más importancia a otro. Tengo tantas situaciones, por eso no tengo tiempo de leer la palabra, por eso no oro, por eso me he alejado de Dios, porque quiero conseguir mucho dinero y ya cuando lo tenga voy a acercarme a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no pongas excusas, sino al contrario, todos esos problemas, esa cruz, no te aferres a ella, sino que tómala y sigue a Dios.
Síguelo a Él, no como excusa para no acercarte, sino al contrario, para que vengas a Él y le pidas que sea Él obrando en tu vida. Dice la palabra, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque en otro versículo también se nos dice que el primero en nuestra vida debe ser Él, que le amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, dice la Escritura. Pero si tu amor está puesto en algo más que no es en Dios, entonces, como dice el versículo, no es digno de mí. Tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta que te has apartado de Dios, que tu amor, que tu mirada está puesta en algo más. Entonces es tiempo para que te acerques a Dios y le pidas que obre Él en tu vida. Dice, el que ama más a padre o a madre, y luego continúa, el que ama más a hijo o a hija, no es digno de mí. Tu amor no debe estar puesto más en las personas que te rodean, más que en Dios. Tu amor debe estar puesto en Dios. Y es que aquí nos habla de un amor muy diferente, porque sabemos que debemos amar a los demás, porque la palabra no se contradice. Recuerda lo que te dije al comienzo. El hecho que muchas veces no la comprendamos no quiere decir que se contradiga. Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, dice la palabra. Incluso amar a los enemigos. Pero cuando la palabra te dice que el que ama a padre o a madre más que a mí o a hijo o a hija, se trata de en dónde está puesto tu tesoro. Si está puesto en Dios o está puesto en las personas, o si está puesto en tu trabajo. Porque si tú amas más a tu mamá, a tu papá o a tus hijos, como dice la Escritura, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tú pierdas a una de esas personas? Te vas a derrumbar, hasta te vas a querer arrebatar la vida por eso tan triste que te pasó, porque ya no le vas a encontrar sentido a tu vida. Y eso le pasa a una persona que su amor estuvo puesto más en las personas que en Dios. Y es que Dios nos conoce. Cuando Él te manda a que lo ames más a Él que a los demás, es porque así cuando tú pierdas a alguien, no te vas a derrumbar, porque tu fortaleza no era esa persona, tu fortaleza estaba puesta en Dios, y Él es el que te va a sacar adelante de todas esas situaciones difíciles. Mira cómo dice la palabra del Señor en Juan 7, versículo 10 en adelante. Jesús aún incluso causaba división ante estas personas. ¿Por qué? Por lo que Él enseñaba. Porque estas personas eran tan religiosas que predicaban mucho, pero no vivían lo que predicaban. Entonces Jesucristo les decía, fariseos hipócritas. Y les decía a las personas, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten lo que ellos hacen. Porque esas personas se llenaban de que eran muy conocedores de Dios, mas no practicaban aquello que conocían. Entonces, estas personas buscaban atacarle en todo momento. Mira lo que dice el versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Para qué? Para atacarlo. Y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno
causando a causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían personas que creían en Él, mas habían otros que lo tachaban de falso. Decían de que Él solo estaba para engañar al pueblo. Y acá me gusta la parte donde dice, otros decían. ¿Por qué? Porque acá tú puedes mas otras personas no van a querer, lo van a rechazar porque van a creer que Él es un falso, van a creer que Él no es el Hijo de Dios, que Él no es el mismo Dios, o muchas personas incluso saben quién es Él, saben que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Muchas personas saben que no hay más salvación que Él y aún así deciden rechazarlo. Y ahí es donde viene esa división, porque esas personas prefieren vivir en tinieblas. Y es que si lo piensas bien de esta manera, no es en sí Jesucristo el que viene, que quiere dividir y hacer todo esto. Es el mismo pecado el que está causando la división, porque ese pecado que mora en el ser humano es el que no lo deja vivir en la luz que es en Cristo Jesús. Ese pecado confunde a las personas, hace que las personas se mientan a sí mismas creyendo que están bien, que están haciendo bien las cosas cuando están haciendo todo lo contrario. Es el mismo pecado el que te está evitando venir al camino de Dios, el que te está causando la división de el hombre con Dios. Si no, mira lo que dice este versículo en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. ¿Quién te está diciendo en este versículo que es el que causa la división entre vosotros y vuestro Dios? Dice el texto bíblico. ¿Quién es el que causa la división? Vuestras iniquidades, vuestros pecados. Es ese el que te está separando de Dios. Es ese el que no está haciendo que te reconcilies con Él y dejes de ser su enemigo. Lo que Jesucristo viene a hacer es separar la tiniebla de la luz, ¿correcto? Porque sabemos que no hay comunión entre ambas, porque no pueden prevalecer juntas, porque donde hay luz no puede haber tinieblas. Ahora está en ti qué decides para tu vida. Si vas a permitir que sea el pecado el que te separe de Dios, el que te divida de Él, el que te aleje por Él, de Él. Así que analízate si en verdad estás viviendo para Él. Tú podrías decir, es que todos tenemos pecados, no somos perfectos. ¿Cómo me estás diciendo que deje el pecado si todos los cometemos cada día? Y estás en todo lo cierto, pero aquí hay una gran diferencia. Hay una cosa muy diferente en andar pecando deliberadamente, sabiendo que eso está mal, y aún así hacerlo, a una persona de que tal vez sin intención alguna pecó, pero vino y se arrepintió ante Dios por eso que hizo y le dijo, perdóname, Padre. Con Él cada día. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí ya se nos está hablando directamente a la iglesia, que no haya entre nosotros divisiones, sino un mismo sentir en la palabra de Dios, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lastimosamente nos hemos visto rodeados de muchas personas que quieren llenarnos de doctrinas falsas, de falsas creencias, de cosas contrarias a la palabra. Mediante la búsqueda de la palabra de Dios, porque no puede una persona pensar lo mismo que otra cuando no están de acuerdo a lo que la palabra del Señor manda. Y es ahí la importancia nuevamente de estudiar la palabra de Dios, para que no nos dejemos guiar por lo que digan falsos allá afuera, por lo que te quieran enseñar falsas doctrinas, porque ¿acaso Cristo está dividido? Cristo no está dividido, Él es uno solo y por siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son y no están divididos. Y es allí como Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y nosotros la iglesia, donde no debemos permitir que entren divisiones de falsas enseñanzas, de falsas creencias, de estar esperando otra doctrina diferente a la del Evangelio, como lo decía Jesucristo en el versículo de Mateo. Estos judíos fariseos que estaban esperando al falso Mesías y lo siguen haciendo. Tú y yo sabemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida eterna, y solo en Él debemos creer. Así que no esperes a que Jesucristo te venga a resolver todos los problemas, porque Él no es a eso a lo que ha venido. A lo que Él le interesa es que tu alma no se pierda, que tu alma alcance salvación, que la paz que tú puedas experimentar sea la paz de que estás bien puesta en Jesucristo, y es esa paz la que Jesús nos ofrece, no la paz que decía en Mateo. No penséis que he venido a traer paz, porque la paz que esta gente esperaba era otra. La paz que Jesucristo trae en nuestra vida es reconciliación con el Padre, es espada, es justicia, es la palabra, y es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Mira cómo continúa la palabra en 2 Corintios 6. Con la injusticia. Es ahí la división que Jesús viene a hacer. Porque qué compañerismo hay entre lo que es justo y lo que no lo es. Y luego continúa. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte van a poder ser lo mismo. Es como aquellas personas que creen que pueden estar con un pie en la iglesia y con un pie afuera. Con Él. Así que, mis hermanos, esta ha sido la enseñanza de esta noche, esperando en Cristo Jesús que te haya quedado claro. No se trata de cuando dices Jesús causa de división, que Él venga a hacer problemas y situaciones. Se trata de que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Así que decídete, o estás en la luz que es en Cristo, o en las tinieblas en el mundo. Gracias te damos.
damos, oh Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque has hablado nuestra vida, Señor, porque no hay nadie como tú. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has llamado a que vengamos a la luz, Padre, a que no vivamos más en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a vivir solo para ti, Padre, a que las tinieblas no quieran venir a gobernar nuestra vida, sino que sea solo tú, el Rey, el Señor, el centro de nuestra vida, nuestro único Salvador personal. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, mas está en nosotros predicar el evangelio a todo aquel que no lo tiene, a fin de que también puedan venir que haya quedado guardado en ellos, en su mente y en su corazón, para que puedan llevarlo por obra y den fruto al 100%. Alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús, según tu santa voluntad. Amén. Gracias, mis hermanos, por haberme acompañado en esta noche, en esta meditación de la palabra. Y recuerda, la meditación de la palabra no se trata solo de una vez a la semana. Se trata que tú la medites en la intimidad de tu hogar, a solas con Dios todos los días. Que le dediques tiempo a tu comunión con Dios. Así